Bien, y continuamos en esta mañana gris que tenemos en la ciudad, Pau, para meternos con una eminencia en términos epidemiológicos e infectológicos y lo que significa, al menos en estos tiempos o en este tiempo, cuando vemos las cifras, la cantidad de contagios, la cantidad de personas que han fallecido en el país, pero fundamentalmente en la provincia de Córdoba, que pareciera en las últimas semanas haber tenido cierta eclosión. Esto va de la mano con las camas ocupadas, con la disponibilidad, con el personal de salud que, bueno, se ha ido contagiando, aunque eso me da la impresión, ya pareciera estar un poco de otro sector, pero bueno, son muchas preguntas y muchas los cuestionamientos que tenemos para hacer desde el lado del ciudadano, como siempre decimos, en torno a esta situación tan pero tan compleja, ¿no? Por eso lo vamos a saludar al doctor Chuit, que ya está en diálogo con Puntal AM, fue ministro de Salud de la provincia, pero además de doctor, de médico, es doctorado justamente en infectología y salud pública en Estados Unidos, es investigador, es profesor de la Universidad de Córdoba, entre tantos títulos que tiene, y afectuosamente lo saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Paula y Javier lo saludan. ¿Cómo les va a ustedes? Buen día. Buen día. Bueno, qué difícil, ¿no? Empezar a tratar de hacer un mapeo en una situación como la que se encuentra. Bueno, el país, el mundo principalmente, el país y ahora Córdoba también en el eje de las miradas, luego de que Oxford y esta ONG decidiera retirar, por ejemplo, la forma de medición de los casos en la Argentina y puntualmente en Córdoba, según la información de la ONG. ¿Qué tiene para, desde su mirada, aportarnos en este punto, doctor? Bueno, fundamentalmente la dificultad que existió es la notificación de los casos que se estudiaban y que tenían un resultado negativo. Lo que mostraba de alguna manera que el número de infectados o de positivos sobre los estudiados era por más elevado. Si bien se plantea Córdoba, Córdoba siempre tuvo una positividad alrededor del 20 y pico %. Acá hubo una diferencia, y es importante recalcar, entre la información que brindaba la Nación y la información que brindaban las provincias. ¿Qué significa esto? Cada laboratorio tiene que cargar los datos de los estudios que hace. Y en esa información de esos datos que se llaman el CISA, se cargaban los negativos y los positivos. Por la carga de trabajo que muchas áreas tenían y para cumplimentar la ley de que un paciente positivo quedara registrado, muchos efectores solo cargaban los resultados positivos, no cargando en esa plataforma nacional lo que eran los resultados negativos. Pero que sí las provincias manejaban tanto los números de positivos como negativos a partir de este sistema de información ágil que se fue implementando. Ante esa dicotomía entre lo que la base nacional tenía con respecto a los estudios que se realizaban, donde muchos efectores, algunos públicos y otros privados, solo cargaban los positivos, y la información que se brindaban desde la provincia, al existir esta diferencia, dijeron, acá hay un problema, ¿a qué dato tenemos que creer o qué dato tenemos que observar? Y de allí surgió esta definición que el grupo de trabajo asociado a la universidad dijo, pongan en regla sus bases de datos y den datos que sean confiables y que sean únicos en todo el sistema, es decir, que no que las provincias estén manejando una información, la base de datos nacional esté manejando otra y este esquema esté dando dificultades para lo que son las interpretaciones de lo que realmente sucede. Doctor, el ministro de Salud de la Nación ayer decía un poco la responsabilidad de las provincias que no cargaban a tiempo, que no pasaban a tiempo a la Nación, un poco como una repartija de culpas y responsabilidades. ¿En cuánto incide realmente en las cifras que tenemos hoy en la Argentina y si eso es de vital importancia para la aplicación de la estrategia sanitaria? Mire, desde el punto de vista general, Argentina tiene una dificultad histórica y que no se ha arreglado. Lo único que ha hecho el COVID es mostrar las deficiencias que tiene con respecto a lo que son los registros y fundamentalmente los registros de salud.
Fíjense que Argentina todavía no ha cerrado lo que es la mortalidad del 2018 de mortalidad infantil. Tiene alguna información, la del 19 no está analizada, lo cual esto habla de una deficiencia general como sistema, lo cual hace a que se desconfíe. Ahora, desde el punto de vista de la información, lo importante es que los positivos fueron cargados. ¿Qué significa esto? Que el que es positivo se ha tenido la información, lo que no se ha tenido la información es de los negativos. En el sistema general, Argentina, que el problema es más grave que ese, que no es ese número o ese dato. Imagínense que Argentina, según lo que le ha informado a esta base de Oxford y al sistema, le informó 2.600.000 estudios que se realizaron. Pongamos que esos 2.600.000 estudios se perdieron 300.000 negativos, 500.000 negativos. Llega a 3 millones de estudios, pero 3 millones de estudios con 1 millón de positivos habla de que de cada positivo estamos estudiando solo 3. El problema en realidad radica en el bajo número de estudios que nosotros estamos haciendo en promedio a nivel nacional por cada positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada positivo exige un esfuerzo de 3 estudios para que yo lo pueda detectar. Ahora piensen ustedes en su núcleo familiar o en su núcleo de relaciones, de lo que se denominan los contactos estrechos. Cuente usted mentalmente cuántas personas usted tiene en relación. Y tiene por lo menos 7, 8 personas en relación que son considerados contactos estrechos. Quiere decir que el número real de estudios debería ser muchísimo más alto de lo que se está haciendo en la Argentina. Y de ahí radica el problema que tenemos en Argentina, fundamentalmente, para lo que es el control de esta epidemia y que nos lleva a que tengamos el mayor número, estemos quinto, sexto en el ranking mundial en el número de casos, que estemos prácticamente primeros en el número diario de casos, que tengamos una de las tasas de mortalidad por millón de habitantes más alta. Es decir, el problema es más integral que está. Pero si usted me pregunta desde la epidemiología, ¿esto es un riesgo? Epidemiología está acostumbrado a trabajar muchas veces con datos inciertos y epidemiología está acostumbrada a desarrollar. El problema de esta pandemia y fundamentalmente en lo que compete a nosotros, en Argentina se lo ha manejado desde un punto de vista individual, paciente, y no desde un punto de vista de colectivo o comunidad. Pero no es un problema que pueda llevar a la planificación. Y yendo ya más directamente a lo que es Córdoba, uno se puede plantear cómo está Córdoba en esta proporción. Y Córdoba en algún momento hacía prácticamente 30 estudios por cada positivo, tuvo dificultades de laboratorio, tuvo que instalar laboratorios. Ustedes tienen ahí en Río Cuarto que muchos de los diagnósticos se están haciendo ya allí en la universidad, y en la actualidad Córdoba tiene una proporción de por cada positivo se están estudiando 5 a 6 personas, muy lejos de lo que es este promedio nacional, y se está incrementando este número de a poco a nivel provincial. Entonces, estas son las condiciones que hay, pero sí es un problema porque Argentina, aparte de estar en este ranking de un país que no es confiable en sus datos, tiene un ranking con una población de 44 millones, estar entre los primeros 6 con países que nos duplican y triplican en número de habitantes, ¿no? Doctor, le quiero preguntar, y es cierto que esto es recurrente y es con el diario de lunes, y bueno, siempre se hacen las mismas preguntas en términos de aquellos que dicen, bueno, la cuarentena, digamos, masiva, más duro, más estricta, se hizo de manera muy anticipada, estaba en el medio esto de preparar el sistema de salud, y nos damos cuenta que el sistema de salud muchas veces colapsa o va en vías de colapsar en algunos lugares. ¿Qué opina al respecto ya con el resultado opuesto, con lo que tenemos ahora de lo que hicimos? Por supuesto que no lo sabíamos, el 20 de marzo, de esa cuarentena de tantos días
decías que la gente comenzó a generar mucho cansancio mental y por supuesto físico, y ante esta situación de, bueno, sentir cierto hartazgo y querer, bueno, liberarse como sea. ¿Estuvo bien eso? ¿No estuvo tan bien? ¿No se podía hacer otra cosa? ¿Cuál es un poco la opinión? Mire, para analizar las cosas mal que hemos hecho, vamos a tener tiempo. En realidad, una dificultad seria es este número de estudios que se han hecho. Es decir, nosotros teníamos un foco fundamentalmente que eran viajeros, y estos viajeros llegaban y se estudiaban a todos esos que llegaban. Cuando comenzó el proceso de la transmisión comunitaria en provincia y en provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, no se incrementó el número de estudios para detectar a todos los positivos, lo que llevó a que escapara este virus a otras regiones, teniendo como foco principal lo que fue esta región de AMBA, de dispersión a distintos lugares. Entonces, si ustedes recuerdan, fundamentalmente el foco de Villa Dolores en Córdoba, que fue más que importante, la persona que fue a Necochea, que tuvo una fiesta, que fue un foco importante, la profesional que fue a Formosa, que generó una serie de casos, Chaco, que se trasladaba para allí, lo cual, si uno dice cuál fue el error primigenio que tuvimos o que se tuvo en este esquema, es más pensar, por eso decimos que se pensó médicamente, en las camas de terapia intensiva y no en tratar de detectar y bloquear los casos. Nosotros ya en el mes de abril, después de pasados, primero, ¿apoyamos la cuarentena temprana? Sí. ¿Por qué? Porque era una forma de tratar de contener el virus, darle tiempo al sistema, tener recursos para la atención médica, para la detección de casos y demás. Ya en abril nosotros planteábamos que había que trabajar con lo que se denominaban las cuarentenas inteligentes, las cuarentenas controladas, como ustedes tienen la experiencia. Es decir, Río Cuarto tuvo casos, y se incrementaron los casos, se estableció el proceso de cuarentena, tuvo cierta apertura Río Cuarto hasta hace aproximadamente un mes y medio, que se volvió a lo que es fase 1, se cerró nuevamente Río Cuarto por el crecimiento de casos que tenía, y actualmente Río Cuarto tiene un número que está entre los 100, 140, 150 casos diarios, lo cual se cortó esa explosión que había. Hablamos de Río Cuarto como departamento, ¿no es cierto? Lo cual, esto es lo que de alguna manera se debería, más sabiendo que este virus es un virus que la única herramienta que nosotros tenemos es el uso de las mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el aislamiento si la persona se siente enferma o está ha estado en contacto con una persona que tenga un diagnóstico de COVID. Es decir, podemos hacer muchas críticas, lo que tenemos que pensar es cómo funcionamos hacia el futuro. Doctor. Y la forma de funcionar hacia el futuro es estar muy atentos, estar con estas condiciones de decir, bueno, si empiezan a haber casos en mi barrio, más vale cumplo estrictamente lo que son las condiciones del aislamiento. Estamos con una conferencia en vivo, así que le hacemos una pregunta más. Finalmente le quería preguntar, doctor, esto de los anticuerpos que generamos, el IgG, el IgM, quienes hablamos fuimos positivos de coronavirus, y queremos saber cómo se mide la cantidad de anticuerpos que hemos generado, cuándo podemos volver a contagiar la enfermedad, cómo es un poco ese tema. Bueno, todavía no se conoce mucho de por ejemplo, la gente de Córdoba, de hemoderivados, del Hospital Rawson, vieron que no todos los pacientes que sufrieron la enfermedad tienen anticuerpos efectivos para bloquear la enfermedad. Y esto explicaría lo que se está llamando las reinfecciones, que están muy descritas en otros lados del mundo. Entonces, estudios no sabemos porque esta enfermedad tiene menos de 8 meses entre nosotros, lo cual todavía creemos que a 6 meses, 7 meses hay anticuerpos, pero estos anticuerpos en muchas oportunidades parecerían no ser lo efectivos. Pero el punto es, tal vez estos anticuerpos a vos te cubran para sufrir enfermedad grave, o tal vez no te cubran y puedas reinfectarte, o tal vez te cubran y no tengas reinfecciones. Por lo cual, toda persona que ha sufrido la enfermedad
por un tiempo va a tener que seguir utilizando estos mecanismos de protección, que es el uso de mascarilla, distanciamiento físico, etcétera. Porque este virus está mostrando que no se comporta como los otros virus que nosotros conocemos, pero lo estamos aprendiendo en la medida que vamos asociándonos a él, digamos, o que él nos va atacando. Bien, bueno, ¿y cuándo es recomendable hacerse el estudio para detectar si finalmente hay anticuerpos? Algunos dicen 3 meses, algunos dicen 6. Mientras tanto, seguir las recomendaciones que usted hace, seguir cuidándose. Aquí los dos tuvimos COVID y aprovechamos esta última consulta. Bueno, fundamentalmente a 3 meses uno para ver cómo fue el desarrollo de anticuerpos y saber, pero yo le diría que al que ha sido infectado siga manteniendo los niveles de protección hasta que por lo menos nosotros podamos saber más de lo que pasa con la inmunidad, si esta inmunidad es humoral o es tisular, cómo es el tipo de condiciones que se da. Hay muchas respuestas que estamos esperando cuando se abran los estudios de vacunas, porque allí en muchos de estos casos estamos descubriendo mucho, pero de alguna manera con este virus tenemos que tener precauciones, aún si hemos estado enfermos. Bien. Doctor, es un gusto hablar con usted, le mandamos un abrazo y gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día y que la audiencia, por favor, se cuide, porque esto es un camino largo donde si nos cuidamos todos vamos a estar mejor. Muchas gracias.